López Galiacho. Buenas tardes. Buenas tardes, Javier, y para nosotros pues es un auténtico honor y privilegio, ¿no?, que estés aquí en el Centro Riojano de Madrid para poder escuchar toda la sabiduría que tienes en el mundo del toro, en el mundo de la tauromaquia, y además en unas fechas tan importantes porque ya en nada empieza la mayor feria de toros del mundo. Y qué mejor para escuchar una conferencia acerca del léxico de la tauromaquia y cómo, bueno, pues que todos los asistentes en el día de hoy puedan aprender un poco más acerca de todas estas expresiones que tan comúnmente las utilizamos diariamente en nuestro lenguaje. Pues muy bien, querido presidente, queridos socios de esta gran entidad riojana aquí en Madrid, la verdadera embajada de una comunidad que llevamos todos en el corazón, cultural, enológicamente, como en La Rioja, cultural, patrimonialmente, y para mí, lo digo, es un verdadero honor estar hoy aquí, debutar, tomar la alternativa, porque es la primera vez que vengo, no como usuario, porque alguna vez me han invitado aquí a comer ilustres miembros de esta entidad, pero que sí que es la primera vez que voy a hablar aquí con vosotros de un tema, creo, de palpable actualidad y sobre todo de defensa de la tauromaquia, como es demostrar la vigencia del léxico de la jerga taurina dentro del idioma español moderno, que lo usan los taurinos, pero también los antitaurinos, porque se ha demostrado que dentro del uso de la gramática castellana, de la lengua española, como me gusta decir, pues los toros están presentes. Se haya ido o no a la plaza, porque esto viene ya de generaciones atrás, y cuando utilizamos expresiones como coger el toro por los cuernos, hablar a toro pasado, saltar al ruedo, saltármelo a la torera, cargar la suerte, pues seguramente lo está utilizando mucha gente que no ha ido a una plaza de toros, pero que lo tiene ínsito dentro de su uso aquí y en el otro lado del charco, ¿no? Entonces, como ya hicimos con vuestros compañeros riojanos de la Peña Alquite en ese Santo Santorum de la lengua castellana, que es en el Monasterio de Uso, además en el Salón de la Lengua Española, como también lo vamos a hacer aquí en el Salón de la Lengua, pues vuelvo a repetir que el honor, y lo digo claramente, si no, no lo diría, el honor es para mí, querido presidente, y espero estar a la altura, salir con las orejas en la mano, no salir a almohadillazos, porque hoy salgo a puerta grande de enfermería. Bueno, vas a salir por la puerta grande y eso no es que lo deseemos o que lo desees, sino es que va a ser una realidad, porque sin lugar a duda tu conferencia está a un nivel superior, un nivel excelso, y todo los que hemos podido escucharla sabemos de ello. Y me ha gustado lo que has comentado, y haciendo referencia a que toda esa gente, ¿no?, que tanto critica al mundo del toro, o que muchas veces critica pues a todo lo relacionado con lo español, y parece mentira, pero no se da cuenta y está utilizando estas expresiones, ¿no? Y muchas veces en los medios de comunicación a muchos de esos políticos les han cazado, les han pillado. Sí. Pues de ahí el título. Ahora si quieres te lo explico. Pues ¿De dónde viene este título de vergüenza torera? Esto viene porque una vez le escuché a Rufián, al portavoz de Esquerra Republicana en el Congreso aquí en España, soltarle al presidente del gobierno, al señor Sánchez, otro antitaurino declarado, que usted no tiene vergüenza torera, señor Sánchez. Y digo, han caído los dos en la misma trampa. Pero el otro día le escuché al presidente Sánchez, cuando salieron las primeras encuestas sobre los resultados de las elecciones locales y autonómicas, decir lo siguiente, después de interpretar las encuestas: cuidado y tranquilidad, que hasta el rabo todo es toro. Por tanto, date cuenta cómo van cayendo en su propia trampa, ¿no? Una vez me ocurrió aquí con Baldoví, el representante de Compromís valenciano, que entró en el Congreso con su pueblo de Catarroja tocándole un paso doble, tercio de quites. Y me acerqué a él y le dije, ¿usted sabe que ha entrado con un pasodoble? Eso que ustedes quieren prohibir en la música del pueblo. Unos lo expresan, como acabo de decir, vergüenza torera, hasta el rabo todo es toro, coger el toro por los cuernos, ver los toros desde la barrera, y otros lo interpretan a través de música, porque un pasodoble suena en las bodas de antitaurinos, o no. Un pasodoble suena cuando entran estos que son antitaurinos en el Congreso. Entonces los hemos cazado. Y lo que he hecho es, durante unos años,
ir apuntando, y hoy voy a hacer, que son más de 250 las expresiones que voy a hoy aquí a hablar en el Centro Riojano, que he ido anotando de cómo se ha utilizado expresiones de la jerga taurina dentro de lo que es el idioma español moderno en el uso, o una expresión que se utiliza mucho en Iberoamérica, venirse arriba, crecerse en el castigo. Se ha venido arriba, dicen y tal, ¿sabes? O una anécdota que tengo, que estaba en La Habana, en el 2010 en La Habana, y nos llevaba al cochero y de pronto nos dijo aquello: chico, esto no lo arregla ni Luis Mazzantini. Tú fíjate, Luis Mazzantini, que había toreado a principios del siglo XX, pero se había quedado en el acervo cultural de La Habana ese listón de cosa imposible que llevaba aparejado ese gran estoqueador del Goibar, don Luis Mazzantini. Y viendo todas estas expresiones, y siendo algo pues que es historia viva, historia reciente e historia antigua de nuestro país, de España, y historia de la tauromaquia, ¿tienes referencias de cuándo se utiliza la primera expresión, o de las primeras expresiones sí, del más o mundo menos taurino que se utilizan a nivel ya de la jerga? Estamos hablando, pues, que quizás en los primeros, si no en los primeros pasos, que eso sabéis muy bien los riojanos, pero estamos hablando en el siglo XIV, en el siglo XIII, ya se empiezan a encontrar, sobre todo porque hay lo que se hacía el lancear a caballo. Entonces la relación entre el caballero, la lanza, el toro, el amor, la relación entre la mujer y el hombre a través de esa representación amorosa que supone la lidia de un toro, la fuerza viril, eso está en nuestro empleo ya primario del castellano, y lo recoge muy bien don José María de Cossío en su primer tratado. Y estaríamos hablando, no sé si te he dado el dato antes, de unas 5.000 expresiones o términos de origen taurino, aunque la Real Academia solamente tiene fichadas 269, pero realmente hay ya estudios de más de 5.000, porque dice la Real Academia que hay algunos que se duda si proceden exclusivamente del mundo taurino, como puede ser tentadero, mansear, como puede ser monosabio, pero otras que dicen, bueno, pues que puede embestir, galopar, cosas o expresiones que pueden estar en un lado y en otro. Entonces solamente tienen reconocido 229, pero yo te diría que estamos hablando de en torno a las 5.000 términos en el español que aún sigue vivo, que tiene una procedencia o raíz indudable taurina. Y yo desde aquí me vas a permitir que, como esto lo van a ver en la Real Academia Española de la Lengua, lo que les voy a pedir es que vuelvan a inventariar todos estos términos, a ver si los podemos ampliar. Y ahora que además, y puedes invitarle un día, que tenemos al frente de la Real Academia Española de la Lengua un ganadero como Santiago Muñoz Machado, el profesor catedrático, compañero mío en la universidad. Y bueno, ahí te lo dejo, te dejo el toro en suerte para que se te arranque. Cojo el testigo. Y ya lo último que te quiero preguntar, que la lengua española no solamente se utiliza en España, sino que se utiliza en Iberoamérica. En todos los países, en Iberoamérica se utilizan estas expresiones. Menos, bastante menos. Vale. Bastante pero también hay un porcentaje sí, que se utiliza. Ya te he puesto algún ejemplo como el que he comentado antes: venirse arriba, crecerse en el castigo. Incluso en algún país se sigue utilizando, no ha venido ni el tato. Y dice, bueno, el tato era un torero del siglo XIX que iba a todos los sitios. Como había perdido una pierna, pues lo invitaban a todos los sitios, iba, y dice, no ha venido ni el tato, ¿no? Bueno, pues aún lo sigue, o esto mismo que te he dicho del mismo Santini. O sea, bueno, en fin, sobre todo en los países que es Perú, Colombia, Venezuela, México, Ecuador, que se sigue representando la fiesta de los toros. Bueno, Javier, pues un auténtico honor que te has dirigido a nuestras cámaras de Rioja Digital Televisión, y yo creo que ahora ya nos queda nada, salir al ruedo. Vamos a ver si salimos luego también por la puerta grande. Y ya te digo, puerta grande, enfermería. Y con fuerza y al toro, claro, efectivamente. Sí. Hay plazas que obligan, estas son las ventas para mí del toreo dialéctico que es el Centro Riojano. Totalmente, estamos al primer nivel de todo lo relacionado con la Aquí lengua. hay que venir a poner la plaza boca abajo, expresión también taurina. Muy bien, Pues muchas gracias. Muy buenas tardes, señoras y señores, socios del Centro Riojano de Madrid, aficionados del mundo taurino, bienvenidos al Centro Riojano de Madrid en esta tarde taurina, y estamos ya pues muy próximos al comienzo de todo
lo que es la feria de San Isidro, a meternos de lleno en la gran feria taurina mundial. Y hoy tenemos una conferencia de nuestro querido amigo don Javier López Galiacho Perona, que él es académico de número de la Real Academia Europea de Doctores y presidente del Foro Taurino Universitario Mazzantini. Y les tengo que comentar que nuestra unión surgió pues hace el 11 de marzo, y también en otro salón llamado el Salón La Lengua, pero el Salón La Lengua del monasterio de Yuso de San Millán de la Cogolla, donde radica el origen de la lengua castellana. Y en esa ocasión el Centro Riojano de Madrid recibíamos, pues como seguramente muchos de ustedes sabrán, un galardón, una mención especial por la gran trayectoria de nuestra entidad en todo lo relativo a las actividades culturales, actividades taurinas, relacionadas todo con la fiesta nacional. Y allí hubo una gran conferencia de Javier López Galiacho. Y en esa conferencia, pues ya luego estuvimos charlando y ahí surgió para que hoy esté aquí con nosotros. Yo les voy a decir que no les va a dejar indiferente, que van a aprender mucho sobre la misma y bueno, por ese motivo lo tenemos hoy con nosotros y va a ser el primero de otras actividades que posiblemente pongamos en marcha como ya hemos hablado. Y a mi izquierda cuento con la presencia de Fernando Gomá Lanzón, que es notario de Madrid y vicepresidente de la Fundación del Toro de Lidia, también un gran experto en la tauromaquia, y al cual le quiero agradecer enormemente su presencia aquí en el Centro Riojano de Madrid a esta presentación, y que va a ser la persona que va a introducir a Javier. A todos ustedes agradecerle su presencia a este foro taurino del Centro Riojano de Madrid, a este Salón La Lengua, esperando que esta conferencia sea de su agrado y de su interés. A continuación, le entrego el testigo a Fernando Gomá Lanzón. ¿Qué tal? Buenas tardes. Un placer estar aquí y un placer enorme hacer esta pequeña presentación de Javier López Galiacho. Bien, lo cierto es que hacer la presentación en un acto como este es siempre, como no, es un motivo de honor y es un motivo de alegría, pero también es un momento de cierta responsabilidad. En primer lugar, porque se ha de tener siempre presente tu condición de telonero del acto. Y es que el público no ha venido a escucharte a ti, sino al protagonista principal, por lo que se ha de ser moderado en el tiempo que se emplea en la presentación. Pero por otra parte, mi función es dotar de la relevancia que merece a la intervención que a continuación vamos a escuchar. Y aquí tengo un problema añadido, porque Javier López Galiacho cumple de manera estricta una frase que, no por muy utilizada, deja de ser cierta en este caso. Javier es alguien que no necesita presentación. De modo que mis palabras hoy aquí, aparte de tener que ser limitadas en cuanto al tiempo empleado, son, por causa de la categoría del ponente, estrictamente innecesarias. Innecesarias pero obligadas, puesto que el propio Javier López Galiacho me ha pedido que las pronuncie. Gracias, Javier. Permítanme, por tanto, que les presente a un amigo reciente, de pocos años atrás, lo que a ciertas edades de madurez es un regalo. Y es que en la juventud la amistad se forja de manera sencilla, espontánea, casi sin querer. Con los años, sin embargo, la palabra amigo se escribe con A mayúscula. Somos seguramente mucho más exigentes a la hora de conceder ese apelativo a alguien que hemos conocido. Por eso hacer nuevos amigos, como es mi caso con Javier, es un tesoro y justo motivo de celebración. Pues bien, mi amigo Javier tiene tantas actividades
que para hacer una panorámica me he visto obligado a utilizar un instrumento propio de las redes sociales, los hashtags, las etiquetas de una o varias palabras tan usadas en los mensajes de Twitter o Instagram, entre otras redes. Así a Javier podríamos asignarle una serie de ellos: toros, teatro, circo, derecho, universidad, colegio mayor, Albacete, empresa, escritor, y alguno más que añadiré más adelante. Y es que Javier es presidente de amigos del Teatro Circo de Albacete, movimiento ciudadano para recuperar ese espacio escénico. Es presidente y creador hace 25 años de la Asociación Nacional de Amigos de los Teatros de España y fundador de sus premios nacionales de teatro Pepe Isber y Gregorio Arcos. Es licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, es doctor en Derecho por esa misma universidad, es profesor titular de Derecho Civil de la Universidad Rey Juan Carlos, aunque ahora está en excedencia. Es diplomado en Sostenibilidad por la Universidad de Pensilvania, Estados Unidos. Es diplomado en Estrategia Empresarial por la Universidad Autónoma de México. Es director de Compliance Officer y Sostenibilidad del Grupo Fomento Construcciones y Contratas. Ha sido director del Colegio Mayor San Pablo. Como ha dicho José Antonio, es académico de número de la Real Academia Española Europea de Doctores. Y además es conferenciante habitual en materia de buen gobierno, cumplimiento, ética y liderazgo. Ha publicado un libro sobre liderazgo personal y empresarial con sabor taurino, porque se llama De frente, en corto y por derecho. También publica el trabajo Joaquín Vidal o los toros como excusa para repensar lo español. Publica o prepara un libro sobre lecciones del mundo del teatro para hablar en público. Publica o va a publicar su primera novela. Conferencia habitualmente sobre tauromaquia en muchísimos foros. Es colaborador mensual de la revista Aplausos, etc. Reflexionando sobre todo eso, a mí me gusta siempre hallar una línea, ¿no? Algo que una, el hilo invisible, que diría Alameda. Y he descubierto que a Javier lo que realmente le va, visto todo lo que hace, es manejar seres vivos reunidos en grupos, a veces nerviosos y difíciles de manejar. Es decir, seres vivos reunidos en grupos, nerviosos y difíciles de manejar. El circo, que son los toros, es el teatro, eso por supuesto es la enseñanza universitaria, las empresas caben en esa definición y los colegios mayores mucho más, ¿no? Aparte, por tanto, su pasión es manejar este tipo de seres vivos, no he dicho humanos porque a veces incluso ni lo son. Además tiene muchos premios. Voy a citar el último, que yo creo que es uno que seguramente le ha hecho mucha ilusión. Es albaceteño distinguido en el año 2022. A esos hashtags quiero añadir ahora uno más, el de la Fundación Toro de Lidia. Javier es amigo de la Fundación, es colaborador, absolutamente entusiasta. El año pasado, a través de la columna cultural de la Fundación, que es el Instituto Juan Belmonte, dirigió un curso en la Universidad Rey Juan Carlos, en la que desde la tauromaquia hablábamos de la vida y de la sociedad. Ese curso, dirigido por Javier, se llamó ¿Qué tipo de sociedad queremos? Reflexiones desde la tauromaquia sobre libertades, convivencia y cultura. Y François Zumbiel, aquí presente, también intervino en él. Fue un curso, yo creo que espectacular. Es también impulsador de la renovación del capítulo de la Fundación en Albacete. Es decir, es tantas cosas, yo no sé cómo le da tiempo exactamente a dormir, o quizás que no duerme. Vamos a hablar un poco del quién es Javier, y volveré a eso, pero vamos a hablar un poquito del qué. Y qué es algo que es una conferencia con un título atrayente y chispeante, ¿no? Chispeante, como es también llamado el traje de torear, el chispeante, ¿no? Título Vergüenza torera, y que habla de tantos términos taurinos utilizados en el habla común. No voy a dar ejemplos de eso es terreno del ponente, y recuerden que yo soy el telonero. En todo caso, permítanme un momento pedante para decirles que, como establece el filósofo del lenguaje Wittgenstein, el lenguaje es una parte del mundo y es esencialmente un reflejo de las formas de vida de sus hablantes. La pervivencia del lenguaje taurino sería también la pervivencia de esa forma de entender la vida. En ese sentido, podríamos decir que también los antitaurinos deberían considerarse taurinos en el ámbito del lenguaje, porque estas expresiones que nos va a comentar ahora Javier se usan de manera generalizada. El otro día estuve en la feria del aficionado de Tres Puyazos en San Agustín de Guadalix y cogí un folleto de la feria del aficionado de Ceret, está aquí. Y repasándolo me fijé en la cantidad de términos españoles
que el folleto francés recogía de manera literal. Es decir, en el folleto, que está en francés, se habla de corrida, de toros, de afición torista, de novilladas, de aficionados, de barrera y contrabarrera. Es no solamente la pervivencia en el lenguaje español, sino también su influencia en otros lenguajes, lo que yo creo nos alegra a todos, ¿no? Voy a volver, porque ya estoy terminando, mi tiempo es limitado, al quién. Porque a Javier quiero asignarle 2 hashtags final. Uno de ellos se refiere a su carácter alegre. El hashtag que debería poner es sonrisa. Si te encuentras con Javier, o está sonriendo o está a punto de sonreír, es algo innato en él y es una cualidad realmente extraordinaria. Pero además quiero añadir un último hashtag, que es el de una expresión poco utilizada, pero bellísima como palabra en sí y también por su significado. El hashtag que quería asignar a Javier es el de la bonomía. La bonomía es algo que, según el diccionario, significa afabilidad, sencillez, bondad y honradez en el carácter y en el comportamiento. Eso creo que es Javier. A mí siempre me maravilla la precisión quirúrgica del diccionario de la Real Academia en sus definiciones, y caigo en la cuenta de que bastaría haber expuesto en voz alta esta definición, asignándosela a Javier, para eximirles de mi presentación. De modo que la voy a ir terminando ya mismo. Antes les dije a ustedes que no iba a entrar en los terrenos del ponente, pero me voy a traicionar una sola vez. Y al final, para congratularme de no ser cierta una expresión muy taurina, aunque mucha gente quizá no sepa que lo es, y no ser cierta porque veo que tenemos el aforo completo. Hay una expresión que dice que cuando no ha venido nadie a una reunión o evento, no ha venido ni el tato. Y eso es una expresión taurina, porque el tato fue un torero del siglo XIX, predecesor luego de Lagartijo y Frascuelo, que tenía por costumbre asistir a todo tipo de espectáculos taurinos y no taurinos, a cualquiera que le invitaran, y aunque no le invitaran, iba a todos, antes y después de una fatal cogida que le hizo amputar la pierna. De manera que cuando el evento había sido un total fracaso, se decía, es que no venía ni el tato, que era, es que seguro iba a ir, ¿no? Bueno, me alegro que no sea así. Finalizo esta innecesaria presentación. Gracias de nuevo, Javier, por muchas cosas. La plaza es toda tuya. Y a todos vosotros, queridos amigos, muchas gracias por acompañarnos en esta tarde riojana, calurosa, para hablar de cultura. Yo diría mucho más que de toros, de cultura. Porque si los toros se van a mantener en el futuro, es gracias a la etiqueta de cultura. Así lo ha dicho el Tribunal Constitucional y en la ley del 2013. Por tanto, hoy tenemos que defender la vigencia de la tauromaquia en lo más ínsito que tiene el español medio, la española media, que es el uso de su lenguaje. Por tanto, vamos a demostrar cómo la tauromaquia sigue muy viva para antitaurinos y no taurinos en nuestro idioma español. Agradeceros de corazón, amigos, familiares, medios de comunicación que estáis hoy aquí, profesores, todos, esta gran academia que hoy os habéis reunido en el tendido de esta improvisada plaza del centro riojano, por el que sabes que me une una gran relación. Tuve aquí la suerte de estar con el notario Sánchez Ventura invitándome aquí a comer un día, y el 11M, día aciago en la historia de España, y siempre recuerda a todas aquellas víctimas, pues tuve la suerte de hablar ni más ni menos que en el Salón de la Lengua Española del monasterio de Ayuso, donde sabéis, porque aquí hay nivel, que ahí nace el castellano y nace la lengua vasca. Y ahí tuve la ocasión con la Peña Alquite, que me invitó, y a raíz de eso, de conocer a este intrépido, vigente y multiactivo presidente que es José Antonio Rupérez, de estar hoy aquí. Por tanto, como he dicho, voy a salir a revientacalderas, a poner la plaza boca abajo, a salir con las orejas en la mano, y si toca enfermería, pues que toque, pero que no sea por mí. Bien, vamos a ir cambiando ya la seda por el percal. Me voy a ir a Porta Gallola. O sea, se decía Gallola porque antiguamente la puerta de Toriles era Gallola, y por eso te ibas a Porta Gallola a recibir al toro de salida. Cuestión que seguimos hoy utilizando, ¿no? Bueno, esta tarde me voy a ir a Porta Gallola para resolver ese tema. Aún lo sigues escuchando,
a taurinos y antitaurinos. Decía Fernando Gomá que el título era chispeante, vergüenza torera. ¿Por qué he querido titularlo así? Al igual que titulé mi obra De frente y corto y por derecho, porque me encontré un día en Ayamonte, en los tiempos de crisis, a un zapatero que había puesto un cartel en la zapatería Ayamonte con toda la crisis, con el agobio de los chinos fabricando zapatos a €1, había colocado el siguiente cartel: tiraremos para adelante con los valores de siempre, muleta pa'lante y zapatillas atornilladas. Un tendero, un zapatero de Ayamonte se había arrogado a los valores permanentes de la tauromaquia para seguir adelante en su negocio en plena crisis. Y el título de vergüenza torera surgió como hace unos 3 años, cuando escuché a 2 antitaurinos tener un debate en el Congreso de los Diputados. El señor Gabriel Rufián, ese que está a las 2 de la tarde o a la 1 metiéndose con los toros, pero luego come en sitios taurinos, que no voy a desvelar, privadamente, pues le soltó al señor Sánchez, Pedro Sánchez, al mismo que llamó no vengo a hacer política, el mismo que llamó a aquel programa Sálvame, felizmente desaparecido, y que le dijo aquello, dice, llamo para que se prohíba el toro de la Vega. Por tanto, son 2 antitaurinos declarados. Y en un momento en el hemiciclo va y le dice el señor Rufián: señor presidente, señor Sánchez, no tiene usted vergüenza torera. Es decir, estaba cayendo en su propia trampa, utilizando en el lenguaje coloquial, político, un término tan taurino con el cual voy a acabar, que es el de vergüenza torera, que es el máximo listón que tenemos en español sobre la dignidad y la moralidad de una persona. Pero recién constituidas estas Cortes, iba yo a una reunión que tenía en el Palace y era el día que entraban los nuevos diputados. Y de pronto me encuentro a la banda de Catarroja, ya sabéis cómo son los valencianos, cómo tocan la música, la banda de Catarroja entrando en el Congreso, y le habían hecho el pasillo al señor Baldoví, al de Compromís. El mismo, no sé si lo sabéis, que mi libro De frente corto y por derecho fue prohibido por la Generalitat Valenciana para que no fuera a las bibliotecas públicas, así lo titulaba el diario de las Provincias. Entonces, cuando le hizo el pasillo la banda Catarroja y iba a entrar en el Congreso, me acerqué a él y le dije: señoría, usted sabe que va a entrar al Congreso con la música de esa cultura que usted quiere prohibir que los niños valencianos puedan leer. Imaginaos la cara con la que se me quedó el señor Baldoví. Por tanto, esta conferencia es una trampa también para los antitaurinos, porque, como ha dicho muy bien en un brillante discurso o pregón, que fue un testigo mi amigo Antonio Lorca, cronista del País, que está hoy aquí en la Real Maestranza, vino a decir que mientras que la lengua, el léxico taurino, la lexicografía taurina, la jerga taurina siga viva en el idioma español, él es el director de la Real Academia Española de la Lengua, además de ganadero, pues tendremos un argumento para defender el ámbito cultural de la tauromaquia, que defiende, por ejemplo, una ley como la del 2013, que ha evitado con 2 sentencias del Tribunal Constitucional que los toros sean prohibidos legalmente en Cataluña y en Baleares. Decía el director de la RAE que alrededor de unas 229 palabras, términos del diccionario de la Real Academia tienen un origen taurino, aunque él acotaba a 55 exclusivamente fichados con un origen claro en tauromaquia, y ponía algún ejemplo, el tema del tentadero, el monosabio, el volapié, encastado, mansear, muletazo, volapié, etc. Pero yo le voy a llevar la contraria. Yo soy más partidario, como ha hecho Nieto Manjón en un gran libro que se llama El Diccionario de Términos Taurinos, como ha hecho Andrés Amorós o mi amigo Carlos Abella en Derecho al Toro, que estaríamos hablando sobre todo en esa gran obra de la lexicografía taurina, que es un libro del año 88 del profesor José Carlos Torres, que estamos hablando de más de 5.000 expresiones que tienen un origen taurino. Lo que pasa es que la RAE, y hay algún profesor en Córdoba que ha criticado que simplemente la Real Academia haya circunscrito a 200 y pico términos, cuando le está pidiendo que revise ese inventario, y creo que, y lo lanzo a la Fundación del Toro de Lidia, habría que hablar
con la Real Academia Española de la Lengua para que haga revisión de este inventario de términos taurinos. Fijaros, yo creo, y me he dedicado desde hace 3 años a ir apuntando, y hoy voy a dar aquí un abanico, frases que tienen un origen taurino, que han estado utilizando periodistas en reuniones tengo aquí algún compañero de la empresa, en reuniones que yo he asistido, de consejo de administración, de comité de dirección, de reuniones empresariales, etcétera, donde se ha utilizado los términos taurinos, pero desde lo que se llama la paremiología, es decir, el estudio de las paremias. Las paremias son los proverbios, las sentencias, los adagios, los proverbios que tienen un origen taurino. Y que el español, incluso el español joven, sigue utilizando, demostrando que aunque no se haya ido a la plaza de toros, el concepto de la tauromaquia, el concepto de la corrida, sigue estando presente en la arquitectura gramatical de nuestra lengua española. Y sin más dilación, me voy a ir de frente, en corto y por derecho, a ponerles diversos ejemplos en situaciones donde taurinos o no taurinos utilizan el léxico o la jerga taurina. Fijaros, estoy pensando en el ámbito de la determinación, de la fuerza, de la resiliencia. Y he ido apuntando frases que quiero compartir con todos vosotros. Por ejemplo, como he dicho ahora mismo, me voy a ir de frente, en corto y por derecho. Ha llegado la hora de la verdad. La hora de la verdad, entrar a matar. Esta tarde me iré a Porta Gayola y se va a enterar este. Hay que coger el toro por los cuernos. Esta es una expresión que ha calado incluso en el inglés, que no lo voy a hacer para no pronunciar mal, pero esto ha calado hasta en el inglés, coger el toro por los cuernos. Y yo estuve en un congreso en Múnich de mi tesis doctoral y se partían de risa porque le entendían completamente los alemanes. O por ejemplo, como he dicho antes, me la voy a jugar, me voy a ir para conseguir la puerta grande o la enfermería. O qué decir cuando se dice, ante tanta indolencia, ante tanto pasotismo, voy a saltar al ruedo, voy a saltar a la arena. O el tema de la reunión de hoy, lo tengo apuntado, hay que torearlo muy cruzado y poniéndose al pitón contrario, cruzándose al pitón contrario. O, mira, al final de esta relación personal, decidí tirarme sin muleta. O qué decir de, por ejemplo, con este hombre hay que irse con la espada de verdad y por delante. O como le escuché a un entrenador de fútbol decir, chicos, antes de salir al terreno de juego hay que atarse bien los machos. Que me digan si eso no es una expresión taurina. O, por ejemplo, también en un partido de baloncesto, estos que le ponían el micrófono, decía, chicos, nos queda, entramos en prórroga, hay que entrar a por uvas, hay que entrar a matar a por uvas. Que yo a veces pensaba, algunos piensan que eso es entrar a matar y es entrar de verdad, entrar a por uvas. O, como dijo Juan Mora, me encantó el torero cacereño cuando salió, que esto lo pasó muy mal en el hospital de Sevilla, tuvo unas piedras en la vesícula, y cuando salió cogió los micrófonos y dijo, os voy a decir una cosa, aprovechar cuando hay salud. Cuando tengáis salud, hay que salir como salgo yo, a torear a revientacalderas. O esto te va a sonar, querido Fernando, porque te suena a tribunales de oposiciones. Estoy hoy tan preparado que cuando salga delante del tribunal voy a poner la plaza boca abajo. O es mi última oportunidad, hoy me la voy a jugar, esta tarde no hay sobrero. Es decir, en la oportunidad que tengo, no hay un sobrero que tengo. Yo muchas veces digo esto en mi libro de valores, que la vida hay que lidiarla como un toro para el cual no hay sobrero. No tenemos otra oportunidad, tenemos la vida que tenemos por delante. O tantas veces que hemos escuchado eso, estoy entero, qué fuerza tengo, estoy hecho un victorino, estoy hecho un Miura, eso lo hemos oído, estoy como un Miura. Creo que un cohete de la NASA lo han bautizado con el nombre de Miura. O a este tema le voy a meter un volapié, hasta la bola, hasta las cintas, hasta donde se remata el acero con la palabra de Toledo. O, chicos,
Hoy tenemos que venirnos arriba, hay que crecerse en el castigo. Expresión, por cierto, que lo comentaba en el triacto con el presidente, es una expresión que se utiliza mucho en Iberoamérica, en México. Hay que venirse arriba, hay que crecerse en el castigo. Recordar aquello de Miguel Hernández, como el toro bravo, me crezco en el castigo, ¿no? O, por ejemplo, esta noche me arrimaré al toro y le diré a ella lo que de verdad siento. No me queda más remedio que embestir a esa opinión. Aquí sobran las palabras y lo que hace falta es mucha actitud. Si no embiste, embisto yo. Y esto es un pequeño homenaje al torero Damaso González, fallecido, que me dijo una vez: mira, Galiacho, esto de los toros es lo siguiente: si el toro no embestía, embestía yo. Así de claro. Pues se sigue también utilizando las expresiones de nuestra lengua. O qué decir de esto. Aquí era difícil tumbarlo dialécticamente a ese hombre. Tiene casta el tío, ¿eh? Es bravo, es de los que se crecen en el castigo que comentábamos antes. O eso tan bonito que ahora ha sacado un disco Rosendo, el rockero, que lo ha titulado Sangre Torera. O simplemente eso, dice: tú ponle el capote, ya se arrancará, ponle el capote. Taurinos y antitaurinos. Bien, hemos visto en circunstancias de determinación, de constancia, de resiliencia, de tirar para adelante. Pero vamos a ver ahora, nos vamos a ir a la otra acera, cuando se utilizan las expresiones taurinas para bajar el nivel o cuando estás bajo de ánimo. Por ejemplo, este punto del orden del día, esto José María que está y me va a entender, este punto del orden del día sale ya afeitado desde el propio comité. O hoy es fácil, hoy es una tarde que me iré a la solanera y haré un brindis al sol. ¿Cuántas veces han dicho eso? Esto es un brindis al sol. Claro, todo el mundo estamos pensando cuando los toreros le iba mal la tarde, se iban como en Pamplona a brindarle allí al sol, donde estaban las peñas. O, tranquilo, no consumiré ni más de 5 minutos, me voy a limitar a hacer una faena de aliño y entro a matar rápido. O, entra y no temas, le quitas las moscas, le pegas un bajonazo o un golletazo y otro tema. Esto se lo hemos escuchado a taurinos y antitaurinos. O una vez que estaba en la universidad y me dijo un compañero: el grupo que me han asignado está hecho con suspensos, aquí todo el mundo es deshecho de tienta. O cuántas veces no hemos oído eso: bueno, lo de hoy es una novillada, eso es una becerrada, esto es más propio del empastre o el bombero torero, que por cierto aprovecho para hacerle un reconocimiento a lo que ha contribuido al toreo, ese espectáculo cómico taurino que desde hace unos días el Congreso de los Diputados ha prohibido en contra de lo que quieren hacer los propios profesionales que quieren torear. Por tanto, desde aquí mi reconocimiento al bombero torero, al empastre y a todos esos espectáculos que nos han hecho crecer la emoción desde que éramos niños. Eso vaya por delante. Como estaba iniciando mi intervención final, agradecerte, Javier López Galiacho, esta magnífica ponencia que nos has deleitado hoy a todos los socios, amigos, simpatizantes del Centro Riojano y aficionados del mundo taurino de Madrid y del resto de España, también que hoy han acudido a esta sala. También Fernando Goma Lanzón, un placer tenerte aquí con nosotros y ha sido pues una antesala, yo creo que con mucha sabiduría, y a la cual te felicito enormemente. Y a todos ustedes agradecerles su presencia nuevamente a esta Sala La Lengua del Centro Riojano, y ahora para cualquier comentario adicional lo haremos tomando un vino de Rioja. Muchas gracias. ¿Me permites una cosa, nada más? Bueno, sí. nada más. Gracias. Ha sido de verdad un placer estar aquí rodeado de amigos. Una de las mejores presentaciones, por no decir la mejor que me han hecho nunca, te lo digo de corazón. Gracias por darme esta oportunidad y me vais a permitir, voy a decir lo mismo o parecido que dijo un actor que fue a actuar a Cartagena y se le había olvidado el papel y no se le ocurrió nada más que decir de ¡Viva Cartagena! Pues yo diría ¡Viva La Rioja!